Por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia. Lo invitamos para analizar el avance del proceso electoral partiendo de un hecho. El Tribunal Contencioso Electoral acaba de archivar la demanda de la Revolución Ciudadana en torno a la prohibición de usar el celular el momento del sufragio, tomar fotografía, a sabiendas de que el voto es secreto y no se lo puede exhibir. Incluso hay una multa en ese sentido. ¿Qué implica esta decisión del contencioso electoral que ratifica la decisión del CNE? Doctor Carlos Aguinaga, muy buen día. Muy bien, mi querido Miguel, un saludo a los oyentes, a los radioescuchas y seguidores de Radio Democracia. Bueno, la resolución que acaba de dictar el Tribunal Contencioso Electoral, obviamente se debe a que el recurrente, quien planteó el recurso, está en contra de la resolución que prohibía el uso de celulares, no completó los trámites formales respecto al mismo. Por ello es que fue declarado su archivo, con lo cual queda en firme la resolución del Consejo Nacional Electoral y obviamente será el Consejo Nacional Electoral quien deba implementar las instrucciones, las directrices, de conformidad con la facultad consagrada en el artículo 219, numerales 1 y numerales 6 de la Constitución Política de la República, que le confieren al Consejo Nacional Electoral la competencia exclusiva y excluyente de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, así como de reglamentar todos los aspectos de la ley, es decir, todos los aspectos del Código de la Democracia. Esa es su facultad, y en base a su facultad deberá el Consejo Nacional Electoral poner las directrices absolutamente claras hacia los miembros de las juntas receptoras del voto, que son funcionarios de gestión electoral el día de las elecciones, para que se dé cumplimiento a la disposición de prohibir el uso de celulares en el acto de votación. Hay que aclarar que la prohibición es exclusiva en el momento del acto de votación. Es decir, los ciudadanos pueden cargar su celular, pueden entrar al recinto con su celular. Lo que no pueden es hacer uso en el momento del acto de votación, porque esto transgrede, en primer lugar, el secreto del voto. En segundo lugar, afecta y es utilizado la foto del voto para hacer proselitismo y propaganda electoral el día de las elecciones, que está prohibido. Hay norma expresa en el Código de la Democracia que establece que a un perímetro de 100 metros a la redonda de los recintos no hay como hacer ningún tipo de proselitismo dentro del recinto y fuera del recinto en un perímetro de 100 metros cuadrados, de tal suerte que está prohibido. En tercer lugar, esto previene de alguna forma la compra y venta de votos, es decir, a través del celular es el mecanismo de constancia para la compra y venta de votos. En cuarto lugar, el tema de el uso de la foto para el día de las elecciones también minimiza, reduce el tema del voto violencia, es decir, los grupos de delincuencia organizada presionan a las poblaciones de los territorios que ellos controlan para que voten por determinada persona y tienen que llevar la constancia del voto, que es la foto a través del celular. Es por eso que, especialmente por estas tres últimos temas, la campaña que hacen el día de las elecciones con la fotografía, la compra y venta de votos,
y el voto de los grupos de delincuencia organizada. Es por eso que con tanto énfasis y ahínco actores políticos están en contra de esta resolución. Es una resolución que técnicamente está bien adoptada, es decir, debe prohibirse el uso de celulares, como sucede ya en otros países, para evitar estos tres actos que lo que hacen es transgredir las reglas de competencia electoral, las reglas del silencio electoral, las reglas de prohibición electoral, de uso de la fotografía a través del celular, de la papeleta en el acto de votación. El resto de actividades pueden hacerlo y ya veremos las directrices que dicte el Consejo Nacional Electoral al respecto. Es decir, por el momento, doctor Aguinaga, queda en firme la decisión del Consejo Nacional Electoral y el impedimento de tomar fotografía el momento del sufragio. Exactamente, el momento del sufragio. Ahí debe haber un protocolo en el cual se le indica al ciudadano que no puede usar el celular. Hay varias sanciones que están tipificadas en el Código de la Democracia, especialmente aquella que establece que es prohibido hacer cualquier tipo de proselitismo o propaganda el día de las elecciones. Establece una multa de 50 salarios del básico unificado, y esto por la generalidad de los ciudadanos, ¿no? Hay obviamente la otra sanción, que es incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, pero yo creo que este tipo de sanción fuerte se debe imponer a quienes están retando la institucionalidad, a quienes están diciendo yo voy a hacer esto porque a mí me da la gana, porque a mí están vulnerando mi libertad de expresión, yo sí voy a tomar la foto. Es decir, aquellos ciudadanos que retan la institucionalidad democrática, que quieren ir contra norma adecuada y técnica adoptada por el Consejo Electoral, hay que irles haciendo un seguimiento para ver qué pasa hasta el día de las elecciones, y a ellos sí, hay que plantearles una denuncia por infracción electoral por estar promoviendo el incumplimiento de una resolución que es lógica, porque entiendo, se ha evidenciado a través de informes policiales y militares las presiones que realizan los grupos de delincuencia organizada. Hay la compra y venta de votos, la narcopolítica, oferta el voto. Entonces el ciudadano en estas necesidades, los ciudadanos que están en extrema pobreza, que viven con 30, 40, 50, 60 dólares al mes, les ofrecen pagar la misma cantidad de lo que ganan en un mes. Es evidente que es un compro de conciencia. Y dése cuenta, Miguel, que antes la compra y venta del voto estaba tipificado como delito penal. El 3 de febrero del 2020 le bajaron este tipo de comportamiento a infracción electoral, es decir, ya se hizo premeditadamente en la reforma, en vez de ser más grave, más contundente, de castigar, lo que quisieron es evitar que sea un delito de carácter penal. Es decir, ya venían planificando los propios actores políticos que este es un mecanismo que se utiliza para captar adeptos y obviamente ilícito, porque los vicios del consentimiento, o los vicios en contra de la voluntad del ciudadano, son error, fuerza y dolo, ¿no? Entonces aquí se están utilizando, obviamente, los tres vicios del consentimiento, y como autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral debe evitar que exista fuerza para torcer la voluntad popular, para obligarle al ciudadano a votar, que exista dolo cuando se compra y venta las conciencias, ¿no es cierto? Y que exista error en las directrices que se emiten respecto a la prohibición del voto de celular, o permitirlo, que sería lo más grave. Ahora, ¿qué puede pasar en este tema, esta resolución del CNE?
esta ratificación del contencioso electoral en el ámbito constitucional, porque está pendiente de trámite. Inicialmente se acogió, se admitió, no hubo medida cautelar para suspender esta disposición, pero esto va a tomar su tiempo, a lo mejor más allá del 13 de abril, y pensar para futuros eventos electorales la decisión de la Corte Constitucional. A ver, hay una acción pública de inconstitucionalidad. Aquí hay varios temas. Un tema es que, si bien es cierto, para los temas de acción de protección no es competente la Corte Constitucional porque excluye los asuntos de carácter electoral. Aquí estamos hablando de la inconstitucionalidad de esta resolución. Fue admitido a trámite, debe ser analizada por la Corte Constitucional. Y yo creo que la Corte Constitucional, leí la acción pública de inconstitucionalidad, no he tenido la oportunidad de leer la contestación todavía del Consejo Nacional Electoral, pero sí creo procedente que varios sectores de la ciudadanía vinculados con democracia puedan plantear sus amicus curiae para aportarle al juez elementos que sean necesarios para adoptar una decisión adecuada. En mi criterio personal, no es inconstitucional. Tal vez está algo mal redactada la resolución, porque esta debe ser una simple instrucción. Yo le voy a decir con claridad a la ciudadanía que hay muchos actos del acto de votación y de escrutinio que no están en el Código de la Democracia. Están regulados por el Consejo Nacional Electoral. Comencemos, vea el acto de escrutinio de la Junta, el acto de proceso de escrutinio no está regulado en la ley. Es un reglamento el que dictó el Consejo Nacional Electoral, que establece que primero hay un escrutinio manual físico a nivel de junta, después hay un escaneo en 1.680 centros de digitalización, que va a 25 centros de procesamiento electoral, y después hay el escrutinio provincial. Esos actos no están regulados en la ley. La ley lo único que dice es que si se utilizan sistemas y medios tecnológicos, el Consejo Nacional. Igual en este caso de la votación. La votación es un acto en el cual tiene que ser regulado, reglamentado, instrumentado. Por eso se vienen dictando, desde que se crearon las elecciones, lo que se denominan los instructivos a los miembros de juntas receptoras del voto. Entonces uno coge el instructivo y ve la ley y ve que un montón de cosas no están. Es decir, hay cosas que no están porque se regula a través del reglamento la aplicación de la norma de carácter legal. ¿No es cierto? Cuando un reglamento, una norma está fuera, ¿no es cierto?, o atenta contra la Constitución, o ahí viene esta acción pública de inconstitucionalidad. Pero en el caso de la prohibición de utilizar los celulares o algún otro medio en el acto de votación, está bien que se haya emitido porque se vulnera el principio del secreto del voto. Eso sí, y además vemos, no es que no hemos visto permanentemente que los propios actores políticos el día de la elección utilizan las fotos para hacer promoción y campaña todo el día de las elecciones. Utilizan la foto con el gorrito. ¿Y eso es prohibido expresamente? Claro, está prohibido, porque no hay como hacer proselitismo. Y utilizan y son repartidas en redes sociales, en plataformas informáticas, son distribuidos, abren la papeleta y dicen así voté, vean, ¿no es cierto? Entonces, no hay un respeto al silencio electoral, no hay un respeto al acto de la democracia. Es decir, el jueves antes de las elecciones, ¿no es cierto? Jueves 10, ¿no?
el jueves 10 se termina la campaña, la promoción electoral, viene el silencio, y hemos visto y vemos con estupor los ciudadanos que el viernes 11, que el sábado 12, que el domingo, es decir, los 3 días posteriores siguen haciendo campaña y siguen haciendo de las suyas. Nadie les para, nadie les pone una denuncia. Sí, clínica. Y está vigente el abuso es mayor. Entonces, yo creo que la propia regla que ha impuesto el legislador, desde que ya tiene vigencia, vuelvo a decir, desde 1979, está siendo transgredida por los propios autores de la norma. Entonces, y la autoridad lo que tiene que hacer es que se respete, que se cumpla, ya que quien cumple tiene que ser sometido a procesos evidentemente de sanción a través del Tribunal Contencioso Electoral. Aquí lo que están defendiendo son los intereses que tienen de adhesión a ciertos grupos o a ciertas tendencias, cuando lo que se tiene que mirar objetivamente, sin importar el candidato o la candidata, el partido o el movimiento, se tiene que mirar la conveniencia técnica de ciertas medidas justamente para evitar la transgresión a la ley. Si faltan solo 2 semanas para las elecciones, ¿qué cree que puede pasar sobre este tema específico? ¿Llegará la Corte Constitucional a pronunciarse o va a quedar en firme la decisión del CNE de no poder tomar la fotografía en el momento de la votación? Para mí no hay inconstitucionalidad. Yo no creo que la Corte Constitucional tome una medida de esa naturaleza que evidentemente favorece el que estos 3 o 4 actos a los que me he referido, compra-venta de votos, el voto violencia o la presión de los grupos delincuenciales, que el día de las elecciones se haga promoción y comunicación política digital a través del voto, y la vulneración fundamental del secreto del voto. No creo que la Corte Constitucional dé paso a una acción de esa naturaleza. Me parecería absolutamente absurdo. Podría, en su sentencia, tal vez modular el tema de la regulación, sí, de la resolución, que sería tal vez una forma de corregirlo, pero este acto ya se viene, este tipo de regulaciones tal vez no nos convenza a todos. A mí mismo no me el haber metido ahí la palabra escrutinio me pareció un absurdo, ¿no es cierto? Porque están dando una disposición a los gestores de mesa, que a los miembros de juntas receptoras del voto, que eso podrían haberlo hecho aparte, ¿no? Es decir, usted para cumplir su trabajo no usa celulares. No, una vez que cumpla su trabajo podrá prender su celular, que es su medio de comunicación. Eso está bien, pero eso de haberle metido aquí mismo me parece que fue una imprudencia de parte del Consejo Nacional Electoral. Debió solo regular este tema de la prohibición de medios electrónicos, uso de celulares en el acto de votación exclusivamente, nada más. Cuando se meten otros temas, vienen las interpretaciones inadecuadas, vienen las falsas difusiones en redes que no quieren que controlemos las elecciones, que me quieren hacer fraude, que entonces vienen este tipo de cosas, ¿no? Cuando quienes realmente están haciendo fraude o están tratando de vulnerar la ley, de violentarla, es justamente quienes compran y venden los votos, quienes hacen proselitismo con las papeletas, quienes
están ejerciendo violencia en los ciudadanos para alterar su voluntad, ¿no es cierto? A ellos hay que mirarlos y hay que ver qué es lo que está pasando en territorio, que en territorio en este momento ya se está contactando a los líderes políticos, a los líderes comunitarios, a los líderes sociales, están contactando para ratificar la compra y venta de conciencias. Ahí debería haber una cooperación de la policía para ir detectando este tipo de mañoserías que deben ser sacadas del sistema democrático. Aquí lo que importa es que se gane quien gane, gane con limpieza, no gane con trampas, porque si yo compro el voto y los grupos delincuenciales, quienes la narcopolítica que hace, apoya determinada candidatura y oferta a los ciudadanos pagar, o le paga, le dé el anticipo, ¿no es cierto? Dice, ahorita le doy 20, y si gana, le doy 20 más, viene a cobrar, ¿no es cierto? Entonces, esa plata que está circulando, sin control, en efectivo, financiado por este tipo de pandilleros, de grupos delincuenciales, eso es lo que hay que controlar. En campo, hay que prevenir, hay que hacer inferencia política, y rápidamente, porque determinados estar invadidos los delincuenciales por la narcopolítica, tiene facilidad de ofrecer 40, 50, 60 dólares por voto a los ciudadanos, la voluntad popular, y que después, en el ejercicio del mandato, en el acto de gobernabilidad, nos vamos a encontrar con las insatisfacciones de esta ciudadanía que fue engañada, que fue comprada momentáneamente por su necesidad, ¿no? Y que se altera la voluntad popular. Por eso es que los gobiernos no tienen legitimidad, no tienen la legitimidad de origen, no tuvieron legitimidad de origen al seleccionar candidatos democráticamente. Y hoy no van a tener legitimidad de resultados porque están comprando conciencias a través de grupos que están al margen de la ley. Así de claro. Y la Corte Constitucional debería analizar todo, no solo la resolución, porque aquí hay un entorno, sí, que es importante para la democracia, para tener un proceso nítido, transparente, escrutado públicamente, garantizado el voto secreto, sí, y que el ciudadano exprese en forma libre su voto en forma directa, pero que no lo haga público. ¿Sabe cuándo lo puede hacer público? Saliendo 100 metros después del recinto. Ahí puede hacerlo público. De un perímetro, sale una cuadrita del recinto, puede gritar a los cuatro vientos. Pero ahí ya está haciendo también proselitismo. Es decir, esta prohibición de que el día de las elecciones y 72 horas antes exista silencio electoral, es para decirle a los ciudadanos reflexionen sobre su voto. No es para decirle a los ciudadanos, vean, ustedes difundan y digan lo que les dé la gana, porque me están violando la libertad de expresión. Falso. Eso es una mentira. No hay ningún tipo de vulneración. Tienen que respetar. Es una norma que, vuelvo a decir, está vigente desde 1979. Sino que hoy, a través de las redes sociales, los influencers, los políticos interesados en que se dé de baja esta resolución, lo que hacen es utilizar argumentos que no tienen fundamentación, ni constitucional, ni legal, y peor técnico. Doctor Carlos Aguinaga, y esto que usted ha señalado, ¿cómo lograr un estricto control del dinero en la campaña? Esto ha rebasado, y no solo en este proceso, el uso de recursos al margen precisamente de la ley. ¿Cómo entender que se esté pagando por el voto? ¿Cómo entender que se pague a los propios delegados de las organizaciones para que vayan al control
de los votos en las juntas receptoras del voto. Es decir, y esto se ha mencionado de manera reiterada, que les dan $20 y la comida. ¿Cómo controlar eso? ¿No? ¿Ese no es un dinero ilegal que circula en una campaña? Legal. Y para eso, ¿qué es lo que debe hacer? Debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral. Hay un principio de colaboración de entidades públicas y privadas. Debió haber hecho una campaña de acción popular, de acción ciudadana, que denuncien a determinado número la compra y venta de conciencias. Debió haber hecho acuerdos con los organismos públicos para que a nivel de territorio se detecten justamente este tipo de actividades. Debió haber instruido a las fuerzas de seguridad para que se le notifique inmediatamente para impedir y comunicar y tomar acciones, porque no puede ser que tengamos un silencio, estemos callados frente a transgresiones de la ley, que además utilizando mecanismos que están fuera de la ética política, son ilícitos. Entonces hay que controlar, y para eso tiene una infraestructura nacional la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral. Para eso en cada provincia hay una infraestructura policial, fiscalía. Yo siempre he sido del criterio, ahora más todavía, de implementar en el Ecuador las fiscalías electorales dentro del sistema de administración de justicia electoral, para que ellos puedan perseguir este tipo de delitos. Vea, yo he visto a prestantes abogados, prestantes políticos y ciudadanos en redes sociales retar la institucionalidad. O sea, aquí yo hago lo que me da la gana porque yo pienso así, cuando realmente hay que reflexionar con racionalidad y técnicamente las consecuencias del uso del celular en el acto de votación, el uso que se le da, la manipulación que se ejerce, la campaña que se transgrede el día de las elecciones, la afectación que tiene a la decisión de la mayoría de ciudadanos. Este no es un tema de 1, 10 o 20 de estas personas. Entonces, yo sí tengo realmente preocupación, porque ya los valores intrínsecos de la democracia, que incluso están promovidos por gente que se supone que escucha, que tiene un alto nivel de académico, de preparación, y vemos ahora estas actitudes, el virarle los argumentos, ¿no es cierto?, para beneficiar a una tendencia o a quienes defienden esto, cuando debería ser lo contrario. Deberían todos unificarse, decir, a ver, ¿cómo hacemos para que el voto sea secreto? ¿Cómo evitamos que grupos delincuenciales estén ejerciendo presión? ¿Cómo evitamos o autocontrolamos que no exista la compra-venta de conciencias? ¿Cómo respetamos el día de las elecciones y no hacemos propaganda electoral? No utilizamos las redes. Entonces, aquí es el contrario. Aquí es el macho y el poderoso que quiere hacer lo que le da la gana. Sí, de sencillo. Entonces uno ve unos machos políticos y académicos y profesionales que están retando la institucionalidad. Entonces, es un mal ejemplo a la juventud, mal ejemplo a la niñez, un mal ejemplo de comportamiento. Entonces, aquí ya no respetamos a nadie. Es una cuestión de valores. Esto ya, la política está siendo afectada por los propios cabezas y las élites políticas. Ya esto me parece que no tiene una solución. Aquí es yo gano como me dé la gana, me impongo, utilizo todos los mecanismos de ley para torcer y sigo utilizando lo que he venido utilizando inadecuadamente. O sea,
Realmente ya da vergüenza el ver que tenemos unos políticos, profesionales, académicos, que rayan en la ignorancia digital, afectando a todo un sistema. A mí sí, realmente asustado y aterrado de lo que hoy ocurre. Bien, muchas gracias. Como siempre, la ilustración que nos hace sobre el tema electoral, el doctor Carlos Aguinaga es presidente del Tribunal Supremo Electoral. Carlos, muy amable. Gracias a usted, mi querido Miguel. Un gusto. Muchas gracias. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Cadena y pausa luego. Volvemos con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista, para hablar de temas de interés en la coyuntura, como decisiones del contencioso electoral y lo último, la investigación del caso Ligados, cuando se va a acceder a los chats del doctor Eduardo Franco Loor, ex abogado de la Revolución Ciudadana. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Identificados y capturados. Conoce los operativos del bloque de seguridad en el país. Operativo Continental. 10 detenidos en 13 allanamientos ejecutados en Pichincha, Guayas y Los Ríos. Los delincuentes responderán a la justicia por captación ilegal de dinero, estafas y delincuencia organizada. Operativo Fortaleza 9. 4 terroristas de las Águilas fueron capturados en la cooperativa Juan Montalvo. Alias Burra y alias Genaro fueron atrapados en el proceso. Nuestra fuerza del orden los buscaba por los delitos de sicariato, robo y extorsión.